Lara Dainais, de 26 años, era hija de una mujer guerrera y provenía de un hogar lleno de cicatrices. Creció en una comunidad humilde en la zona norte de Sao Paulo, donde el dinero escaseaba y los gritos de su padre borracho retumbaban en las madrugadas. Su madre, doña Rosane, hizo de todo para darle un futuro distinto a su hija, trabajaba como empleada doméstica, costurera, e incluso preparaba comidas para vender en el barrio. Lara estudió con esfuerzo, ingresó a una universidad pública y consiguió una pasantía en una gran empresa. Su objetivo era claro: construir una carrera sólida para sacar a su madre de aquel entorno destructivo. Ahora, ya contratada como asistente administrativa, trabajaba directamente en el piso 21 de la sede de Ferraz Group, una multinacional de tecnología liderada por el temido CEO Nicolás Ferraz. Nicolás, de 34 años, era un hombre de presencia imponente, alto, con ojos grises que parecían leer almas, y una frialdad controlada en cada gesto. Heredero de un imperio, perdió a su hermana menor en un accidente de auto que él debería haber evitado. La culpa lo consumía hasta el día de hoy. Como si eso no fuera suficiente, años después, su exesposa, la única mujer que se atrevió a amar, lo traicionó con su socio, dejándolo aún más aislado y desconfiado. Desde entonces, Nicolás mantenía su vida rodeada de muros emocionales y cláusulas contractuales inquebrantables. Una tarde lluviosa, Lara fue llamada a la oficina de Nicolás para firmar un contrato confidencial. Debería acompañarlo a un viaje urgente de negocios a París. Las reglas eran claras: profesionalismo absoluto, total discreción y distancia emocional. La lluvia se deslizaba por los ventanales del piso 21 como si el cielo reflejara la tensión en el aire. Lara Dainais mantenía los brazos cruzados sobre el regazo mientras esperaba, sentada frente al enorme escritorio de madera oscura. Su corazón latía con fuerza en el pecho, pero su rostro permanecía impasible, la misma expresión que había aprendido a usar desde pequeña para no mostrar miedo. No frente a su padre. Y mucho menos ahora, frente al hombre más temido de la empresa. Nicolás Ferraz entró sin decir palabra. Sus pasos firmes resonaron sobre el mármol hasta que se sentó en la silla de cuero, con ese aire indiferente de quien carga el mundo en los hombros pero no le importa a nadie más que él. Sus ojos grises se posaron sobre ella, como si juzgaran cada centímetro de su presencia. Firma, ordenó, deslizando un sobre negro hasta el borde del escritorio. Lara no se movió de inmediato. Sus ojos bajaron al sobre y carraspeó antes de preguntar con cautela. Disculpe, pero, ¿de qué se trata exactamente? Él levantó la vista de la tablet que ya estaba revisando de nuevo, con un suspiro irritado. Vas a viajar conmigo. París. Mañana. Ligera, discreta y útil. No estoy aquí para dar explicaciones, dijo, tan frío como el hielo. Es un contrato de confidencialidad. Si no quieres ir, hay quien sí quiera. El tono de desprecio cortó más que cualquier grito. Lara sintió la humillación arderle en la cara, pero se mantuvo firme. Ya no era la niña que se escondía en el cuarto mientras su padre rompía platos y le gritaba a su madre. Había aprendido a sobrevivir. Tragó en seco, abrió el sobre y leyó con atención. Las cláusulas eran directas: confidencialidad absoluta, ninguna conducta personal o interpersonal fuera de la agenda laboral, y obediencia irrestricta a las decisiones del CEO. Firmó. Perfecto. El chofer pasará a las 6, dijo él, levantándose sin siquiera mirarla. Vístete de forma adecuada. Y no me hagas perder el tiempo. Se fue antes de que ella pudiera decir una sola palabra. La puerta se cerró con un leve clic, pero dentro de ella, sonó como un estruendo. Horas más tarde, Lara llegó a casa agotada. La pequeña sala olía a comida recalentada, y doña Rosane la esperaba con una sonrisa cansada y un trapo de cocina sobre el hombro. ¿Te tardaste, hija? ¿Todo bien? Lara sonrió, pero era una sonrisa forzada. Me mandaron a un viaje de trabajo. A París. Su madre abrió los ojos sorprendida, llevándose la mano al pecho. ¿París? Dios mío, eso es de película, mi niña. ¿Lo lograste? Sí, respondió, sentándose despacio. Pero no es glamour, mamá. Es presión. Voy porque lo necesito. No quiero que te quedes aquí para siempre.
Esto es solo el comienzo. Pero, el hombre para el que trabajo. Dudó. Recordó los ojos fríos de Nicolás, la manera en que ni siquiera la trataba como a un ser humano. Solo una pieza funcional. Él no es fácil. Para nada. Pero voy a aguantar. Rosanes se acercó y le acarició el rostro con ternura. Tú ya aguantaste cosas peores. Yo sé la fuerza que tienes. Pero cuida tu corazón, ¿sí? La gente fría puede congelarnos por dentro si no tenemos cuidado. Lara solo asintió, sintiendo un escalofrío extraño subirle por la espalda. A la mañana siguiente, el auto negro ya la esperaba. Lara subió en silencio, encontrando a Nicolás en el asiento trasero, con la mirada fija en su celular. No la saludó. Ni siquiera la miró. El silencio dentro del coche era denso, asfixiante. Durante el vuelo, él mantuvo los audífonos puestos y revisaba documentos, ignorándola por completo. Cuando la azafata le sirvió la comida, él solo le lanzó una mirada rápida, como si comprobara si sabía comportarse. Había algo en sus ojos que decía, no cruces la línea. Lara lo sabía. Ese viaje no era sobre París. No era sobre negocios. Era una prueba. Una prueba de resistencia. Y ella tenía que soportarla, por ella, por su madre, por todo lo que aún estaba por venir. Pero en el fondo, algo dentro de ella ya lo sabía, esa noche prohibida, que aún no había ocurrido, lo cambiaría todo. Aunque él la tratara con frialdad. Aunque ella intentara mantener distancia. Porque hay dolores que reconocen a otros dolores. Incluso en el silencio. Incluso en la distancia. Y Lara sentía que, detrás de esa armadura de arrogancia, Nicolás ocultaba una herida tan profunda como la suya. Pero todavía era demasiado pronto para entender hasta dónde eso podría llevarlos. El viento helado de París cortó el rostro de Lara en cuanto bajó del coche. A pesar del abrigo cerrado hasta el cuello, sintió un escalofrío que venía de dentro. La ciudad parecía encendida, viva, vibrante con una elegancia que nunca había experimentado, pero Lara no estaba ahí para hacer turismo. Estaba al lado de un hombre que la hacía sentir que cualquier paso en falso podía ser el último. Nicolás bajó del coche sin siquiera mirarla. La puerta del Hotel 5 Estrellas se abrió como el telón de un escenario, pero él no esperaba aplausos. Sus pasos eran rápidos, firmes, y Lara tuvo que apurarse para seguirlo, arrastrando la maleta detrás. Tu habitación es la 1204. La reunión es a las 8 en punto. Vístete con sobriedad. No quiero distracciones, dijo, entregándole la tarjeta electrónica sin mirarla a los ojos. Ella tomó la tarjeta, sintiendo la mano temblar levemente. Quería responder, quería gritar, pero solo asintió. Horas después, en el silencio de su habitación, Lara se miraba al espejo. El maquillaje ligero ocultaba las ojeras, pero no el peso en sus ojos. Vestía un traje sastre gris, discreto, profesional. Aún así, algo en ella se sentía expuesta. Vulnerable. Como si, frente a ese hombre, no importara cuánto intentara protegerse, él siempre encontraría la manera de hacerla dudar, de hacerla sentir que nunca sería suficiente. En la sala de reuniones, ya rodeados de empresarios franceses, Lara se sentó junto a Nicolás, anotando cada palabra con atención. Él hablaba francés con fluidez, con un tono frío y directo, siempre bajo y cortante. No la presentó. No la miró. Pero en un momento, cuando ella corrigió un dato de último minuto en uno de los informes, sintió su mirada sobre ella, solo por un segundo. Un segundo de silencio entre tantas palabras. Buen trabajo, murmuró, casi inaudible. Pero enseguida volvió la mirada de siempre, calculadora, distante. Esa noche, ya de regreso al hotel, Lara bajó al restaurante del lobby, hambrienta después de tantas horas. Se sentó en un rincón, sola, y pidió algo ligero. Apenas había empezado a comer cuando escuchó sus pasos. ¿Crees que estos son vacaciones?, dijo Nicolás, deteniéndose frente a la mesa con las manos en los bolsillos del abrigo. Ella levantó la mirada, sorprendida. Solo vine a cenar. Ya terminé todos los informes, señor. Él la observó durante unos segundos.
Había algo extraño en su mirada, tal vez cansancio, o rabia contenida. Se acercó lentamente y tiró de la silla frente a ella. Espero que entiendas que no estoy aquí para tomarle la mano a nadie, dijo. Estás en este viaje porque eres eficiente. Solo por eso. No confundas cortesía con apertura. No confundo nada, respondió ella, con un tono más firme del que pretendía. Solo estoy haciendo mi trabajo, como exige la cláusula 23 del contrato. Disponibilidad total y autocontrol emocional. ¿Lo recuerda? Una leve elevación de ceja fue su única reacción visible. No respondió. Solo la miró, por demasiado tiempo. Estás aprendiendo rápido. Nicolás se levantó, como si ese simple intercambio lo hubiera inquietado. Descansa. Mañana será peor. Y se fue, sin desearle siquiera buenas noches. Lara respiró hondo, tratando de entender qué se escondía detrás de esa postura infranqueable. Él era como un muro de concreto, duro, frío, aparentemente inquebrantable. Pero por alguna razón, ella sentía que detrás de esa muralla había algo roto. Esa noche, mientras París dormía, Lara se recostó y cerró los ojos, intentando silenciar los pensamientos. Pero la imagen de Nicolás, con sus ojos grises, su dureza y sus heridas invisibles, no salía de su mente. Era imposible negarlo, algo en ella estaba siendo atraído hacia él. Contra la lógica. Contra el sentido común. Contra el propio contrato. Y ella odiaba admitirlo. En la habitación de al lado, Nicolás observaba la ciudad por la ventana. No podía dormir. El recuerdo del rostro de Lara cuando lo enfrentó en el restaurante lo atormentaba. Había algo en sus ojos, una fuerza que él reconocía. Un dolor parecido al suyo. Pero eso solo lo hacía todo más peligroso. Porque permitir que alguien se acercara era perder el control. Y Nicolás Ferraz sabía muy bien lo que pasaba cuando uno dejaba una grieta abierta. Perdías todo. Incluso a quien más amabas. Y no iba a permitir que eso pasara otra vez. A la mañana siguiente, Lara despertó antes de que sonara el despertador. El cielo de París seguía oscuro, pero sus pensamientos estaban encendidos como la ciudad bajo las luces nocturnas. Se vistió en silencio, se recogió el cabello con firmeza y bajó puntualmente, como indicaba el protocolo. Nicolás ya la esperaba en la recepción del hotel. De pie, con el saco impecable y la mirada impaciente, miró el reloj como si ella llegara tarde, aunque había bajado 2 minutos antes. Vamos, fue todo lo que dijo. El auto los llevó hasta la sede de la empresa asociada donde tendría lugar la última ronda de negociaciones. El ambiente era tenso, con ejecutivos presionando por decisiones rápidas. Nicolás mantuvo la misma frialdad quirúrgica de siempre. Lara observaba cada movimiento suyo, cada palabra medida, y se preguntaba cómo alguien podía ser tan eficiente, y tan cerrado al mismo tiempo. Durante el receso, cuando quedaron solos en una pequeña sala de apoyo, ella ordenaba los papeles sobre la mesa cuando sintió esa mirada sobre sí nuevamente. Siempre actúas como si intentaras demostrarle algo a alguien, dijo él de pronto, rompiendo el silencio con una crueldad casi deliberada. Lara se detuvo. Se giró despacio, con el pecho apretado. Porque así es. La respuesta se le escapó antes de que pudiera pensar. Él frunció el ceño. ¿A quién? Ella dudó un segundo. Luego levantó la mirada, firme. A mi mamá. A mí misma. Y, tal vez, a la vida entera. El silencio se hizo. Nicolás no esperaba esa respuesta. Algo en sus ojos vaciló por un instante, antes de que se girara hacia la ventana. La vida es una pésima jueza. Puedes hacerlo todo bien, y aún así te lo arrebata todo. Lara sintió que esas palabras venían de un lugar muy oscuro. Quiso preguntar más, pero sabía que él no lo permitiría. Al final del día, la reunión se extendió más de lo previsto. Ya era de noche cuando salieron del edificio. La lluvia ligera convertía París en un reflejo borroso de luces y calles mojadas. El auto tardaría en llegar, y Nicolás bufó, molesto, sacando el celular del bolsillo. Lara, agotada, simplemente cruzó los brazos, tratando de protegerse del viento frío. Toma.
Su voz sonó seca, pero había algo diferente. Se quitó su abrigo y lo colocó sobre los hombros de ella. Lara se quedó inmóvil. Podrías enfermarte y hacerme perder más tiempo. Solo por eso. Ella sujetó la tela caliente, sintiendo el perfume de él impregnado en el forro. Un gesto simple. Pero para quien jamás había recibido ni una sonrisa de ese hombre, era casi un terremoto. Gracias, murmuró, aun sabiendo que probablemente no recibiría respuesta. Pero él respondió. Eres mejor de lo que pensé. Ella lo miró, sorprendida, pero él ya desviaba la mirada. Esa noche, en el hotel, Lara no podía dormir. La imagen de la mirada de Nicolás cuando ella habló de su madre seguía retumbando en su mente. Había un dolor en él. Un dolor que ella no conocía, pero sí reconocía. El dolor de quien perdió algo que no regresa. El dolor de quien fue traicionado hasta por su propia suerte. A la mañana siguiente, algo cambió. Durante el desayuno, él apareció en la mesa donde ella comía sola y se sentó frente a ella, sin pedir permiso. Mi hermana murió hace 8 años, dijo, mirando su taza de café. Estaba hablando con ella por teléfono. Le pedí que regresara manejando sola porque yo tenía una reunión. No debió haber tomado ese auto. Pero me hizo caso. Y nunca llegó a casa. Lara se quedó sin aire por un instante. Nicolás, lo siento mucho. Él alzó la mirada. No había lágrimas. Pero sí un cansancio antiguo. Parece que tú tienes una buena madre. Cuídala. Yo no tuve tiempo de proteger a quien amaba. Hizo una pausa. Y después, cuando por fin creí que podía permitirme algo, mi esposa me traicionó con el único amigo en quien confiaba. Lara sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, veía al hombre detrás de la armadura. Y era devastador. Yo también crecí rodeada de cosas que me hicieron daño, dijo en voz baja. Pero tuve a alguien que no me soltó, ni cuando todo se venía abajo. Mi mamá. Y me prometí que algún día la sacaría de ahí. Por eso estoy aquí. Por eso aguanto la rabia, el miedo, y hasta tus groserías. Un silencio denso se instaló entre ellos. Nicolás se levantó. Por un momento, Lara pensó que simplemente se iría. Pero entonces dijo. No sé qué está pasando aquí, pero, mantén el enfoque. Personas como nosotros no tenemos el lujo de distraernos. Y se fue. Lara se quedó ahí, sintiendo el corazón latir más fuerte de lo que quisiera. Él seguía siendo rudo. Seguía siendo duro. Pero había grietas en ese concreto. Y ella comenzaba a ver lo que había detrás. Y eso era lo que más la asustaba. Porque tal vez, estaba empezando a importarle. Y eso no formaba parte de ningún contrato. La mañana siguiente amaneció gris en París, reflejando a la perfección el peso que Lara cargaba en los hombros. Desde que había llegado allí, cada paso junto a Nicolás era una cuerda floja a punto de romperse. Y ese día, tras horas de reuniones consecutivas, él parecía aún más exhausto, tenso, impaciente. Lara sabía que cualquier error podría costarle caro, pero no pudo evitarlo. Al organizar los documentos para el último encuentro del día, mezcló el orden de los contratos y entregó al inversionista una versión desactualizada de la propuesta. Nicolás notó el error al instante. Esto está mal, su voz cortó el silencio de la sala con la precisión de una navaja. Lara sintió la sangre abandonar su rostro, las manos le temblaban. Intentó explicarse, pero él ni siquiera la dejó. Increíble. Se giró hacia los demás, forzando una sonrisa para salvar la situación, mientras sus ojos ardían de frustración. Les pido disculpas. ¿Hubo una confusión interna? Lo solucionaremos de inmediato. Cuando los inversionistas se retiraron, Nicolás se acercó a ella con una mirada gélida. Si no puedes hacer lo básico, ¿por qué debería confiarte algo más importante? Lara bajó la mirada, mordiendo por dentro su orgullo y el dolor. No respondió. Sabía que si lo hacía, diría algo de lo que se arrepentiría. Así que simplemente sintió, tragándose el nudo en la garganta, y recogió en silencio los papeles dispersos.
La tensión quedó flotando en el aire, asfixiante, mientras él se alejaba, con pasos pesados que resonaban sobre el mármol. Y Lara sentía las lágrimas quemar detrás de los ojos, pero no iba a llorar frente a él. No le daría ese gusto. No ahí. Más tarde, ya sola en su suite, se quitó los zapatos y se sentó al borde de la cama. El rostro le ardía, el pecho le dolía. Encendió el celular solo para ver si había algún mensaje de su madre, y si lo había. Al contestar, del otro lado de la línea, la voz de doña Rosa le temblaba. «Hija, tu papá volvió borracho a casa hoy. Dijo que ahora te crees mejor que todos. Tiró mis comidas al suelo, me insultó, estoy cansada, Lara. Ya no puedo más». El mundo de Lara se derrumbó en segundos. Cerró los ojos con fuerza, intentando contener las lágrimas que finalmente se le escaparon. El dolor de oír a su madre sufrir, aún atrapada en ese infierno de hogar, era más grande que cualquier humillación profesional. «Mamá, te lo juro, voy a sacarte de ahí. Solo dame un poco más de tiempo. Por favor, solo un poco más». Su voz era apenas un susurro quebrado. Lloró, como hacía tiempo no lloraba. Un llanto silencioso, contenido, de quien aprendió temprano que no hay lugar para debilidades. Y, sin darse cuenta, había dejado la puerta de la habitación entreabierta. Del otro lado del pasillo, Nicolás caminaba hacia su suite, con los hombros tensos y el cuerpo agotado tras un día interminable. Ya se había arrepentido de la forma en que le había hablado, aunque jamás lo admitiría. Pero al pasar junto a su puerta, esa rendija abierta, se detuvo al oír algo que nunca esperó. Lágrimas. Lágrimas verdaderas. Sollozos ahogados. Y entonces, palabras rotas, susurradas entre el dolor. Se acercó discretamente, y se detuvo junto a la puerta, escuchando cada fragmento. Solo quería que él se detuviera. Que ella tuviera paz. Solo quería ser suficiente para sacar a mi mamá de ahí. La voz de Lara sonaba como la de una niña perdida, tan distinta a la mujer firme que él veía en la oficina. Por un instante, Nicolás sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Su arrogancia habitual se disolvió. El peso de su actitud ruda y fría cayó como plomo sobre sus hombros. Porque, sin saberlo, había derribado a alguien que ya luchaba todos los días por no caer. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió culpa. No esa culpa vieja que arrastraba por la muerte de su hermana. Esa era silenciosa, clavada en el pecho como una espina antigua. Pero esta era nueva, cálida, incómoda. Porque había sido cruel con alguien que merecía ternura. Se quedó ahí, de pie, en silencio por largos segundos. Las manos cerradas en puños, la mandíbula tensa. Quería tocar la puerta, decir algo, lo que fuera. Pero no sabía cómo. Ya no sabía ser amable. Ya no sabía ofrecer consuelo. Así que simplemente retrocedió con lentitud y se dirigió a su habitación, llevándose consigo una incomodidad que no lo dejó dormir en toda la noche. Porque esa noche, Nicolás Ferraz, el hombre intocable, sintió por primera vez que no solo Lara estaba rota por dentro. Él también lo estaba. Y tal vez ella era la única que aún podía verlo. A la mañana siguiente, el cielo de París amaneció despejado, pero el ambiente en la habitación de Lara seguía cargado, como si nubes invisibles pesaran sobre sus hombros. Sus ojos estaban hinchados por la noche sin dormir y por el dolor que aún latía en su pecho. Aún así, se levantó, se vistió con la formalidad que exigía su cargo y recogió el cabello en un moño impecable. Ahí no había espacio para la fragilidad. Tenía un contrato que cumplir. Promesas que honrar. Y sobre todo, debía ser fuerte, por ella, por su madre. Cuando llegó al salón del hotel donde tomarían el desayuno antes de una nueva ronda de reuniones, Nicolás ya estaba en la mesa, impecablemente arreglado como siempre. No levantó la vista cuando ella se acercó, tampoco ofreció un «buenos días». Solo señaló con un gesto sutil para que se sentara. Lara obedeció, con la mirada baja y los dedos entrelazados sobre el regazo. Pero, a diferencia de antes, no dijo ni una palabra fría. Ni una ironía. Ni un comentario cortante sobre su desempeño del día anterior. Solo había silencio. Un silencio denso,
casi incómodo, como si algo no dicho flotara entre ellos, esperando ser descifrado. Nicolás, por su parte, intentaba disimular la inquietud que lo martillaba por dentro. Pasó toda la noche reviviendo el eco de su voz, la conversación con su madre, los sollozos ahogados que nadie debía oír, pero que él había escuchado sin querer. Eso lo había sacudido de una forma extraña, que no sabía cómo nombrar. Por primera vez, no podía simplemente ignorarlo o descartarlo. Hoy tenemos la presentación para los inversionistas americanos. Dijo al fin, con un tono más bajo de lo habitual. Necesito que revises las gráficas antes de las 11. Lara solo asintió, sin mirarlo. Estaba avergonzada, no solo por el error del día anterior, sino por haber sido escuchada en su momento más vulnerable. Sospechaba que él lo sabía, la puerta entreabierta, el silencio extraño esa mañana, todo apuntaba a eso. Pero Nicolás no dijo nada. No por amabilidad, sino porque no sabía cómo lidiar con esa versión de ella. Esa niña que lloraba por teléfono, ahogando el dolor de una realidad que él, con toda su fortuna, nunca podría reparar. Y aún así, quería hacerlo. De algún modo que no sabía explicar, quería protegerla. Las horas que siguieron estuvieron llenas de reuniones, presentaciones y cenas protocolares. Lara se mantuvo impecable, como una armadura levantada para ocultar cada pedazo de dolor. Nicolás, por su parte, la observaba en silencio. Su postura, la forma en que se mantenía firme incluso cuando sus ojos mostraban cansancio. Y eso lo desconcertaba más que cualquier negociación tensa. Fue ya entrada la noche, de regreso al hotel, que todo se desbordó. Lara se dirigía al elevador con algunos documentos en mano cuando, al doblar por el pasillo, tropezó con una alfombra mal puesta y dejó caer todo al suelo. Los papeles se esparcieron como hojas al viento, y en ese pequeño desastre cotidiano, el peso de todo lo que venía tragando explotó. «Mierda», susurró, arrodillándose rápidamente para recoger las hojas, con los ojos otra vez llenos de lágrimas. Nicolás apareció detrás de ella segundos después, en silencio, observando la escena. Por impulso, también se arrodilló para ayudarla, pero Lara alzó la mirada en ese instante, y lo enfrentó. Había dolor ahí. Pero también orgullo. Ya estoy acostumbrada a arreglar sola las cosas que se rompen. Dijo ella, con voz baja pero firme. Él se detuvo, sus ojos grises se hundieron en los de ella, como si buscara algo que no sabía que existía. No deberías estarlo. Lara arqueó una ceja, sorprendida por la respuesta. Eso, no sonaba a él. No al hombre rudo, frío, arrogante que la trataba como una simple pieza del engranaje. ¿Por qué dices eso ahora?, preguntó ella, con la voz entrecortada. Él dudó. No tenía práctica con la ternura, mucho menos con los sentimientos. Te escuché ayer. Sin querer. El silencio cayó, pesado. Lara apartó la mirada, avergonzada. No debiste. Lo sé. La interrumpió. Pero lo hice. Y, solo quería decir que, eres mejor de lo que crees. Mucho mejor. Y no mereces cargar todo sola. Ella rió, pero había un tinte amargo en su risa. Es curioso que tú digas eso. Justo tú, que no te acercas a nadie. Nicolás bajó la mirada, y por un instante, la máscara cayó. Era un hombre herido, tratando de no desangrarse. Tal vez, porque yo tampoco tuve nunca a alguien que cargara nada conmigo. Lara se quedó inmóvil. Eso era más de lo que esperaba de él. Más de lo que cualquier contrato podría prever. Y por un momento, el silencio entre ellos no fue incomodidad, fue entendimiento. Dos almas distintas, pero igualmente rotas, encontrando una grieta por donde la luz comenzaba, lentamente, a entrar. Buenas noches, señor Ferraz. Dijo ella, recogiendo el último papel y poniéndose de pie. Nicolás. Corrigió él, aún de rodillas. Lara dudó, mirándolo. Y luego, con un suspiro cansado, asintió. Buenas noches, Nicolás. Y se dirigió a su habitación, sin notar que, esa noche, algo mucho más delicado que un contrato comenzaba a firmarse entre ellos. Algo que ninguno de los dos estaba listo para entender.
pero que, inevitablemente, estaba a punto de cambiarlo todo. A la mañana siguiente, ambos actuaron como si nada hubiera pasado, como si el intercambio de miradas y palabras de la noche anterior no hubiera dejado marcas invisibles en su piel. Pero había algo ahí, algo distinto en el aire. Lara empezó a notar que los ojos de Nicolás se quedaban un segundo más sobre ella durante las reuniones. Pequeños gestos, como acercarle la silla o esperar en silencio a que terminara de hablar antes de entrar a la sala, comenzaron a repetirse. Nada explícito, nada que alguien más notara. Pero ella lo notaba. Lo sentía. Y trataba de fingir que no. Y Nicolás, él no sabía qué le estaba pasando. Desde que oyó su llanto y las palabras dichas con dolor al teléfono, algo se había quebrado en su rigidez. Ahora, cada vez que la veía, sentía un nudo en el estómago. Un calor extraño que subía cuando ella sonreía discretamente al terminar un informe impecable, o cuando se esforzaba por ocultar el cansancio, pero sus ojos la delataban. Era como si el control que siempre tuvo, sobre los negocios, los sentimientos, el mundo, comenzara a escurrírsele entre los dedos. Esa noche, Lara llegó a su habitación después de otro largo día de reuniones y compromisos protocolares. Le dolían los pies y le palpitaba la cabeza. Todo lo que quería era una ducha caliente y silencio. Después del baño, abrió la maleta y encontró una camisón de algodón suave, claro, de tirantes delgados. Se lo puso, como lo hacía en casa, solo buscando comodidad. La tela caía liviana sobre su piel, y el cabello aún húmedo le escurría por la espalda. La habitación se sentía sofocante, así que caminó hacia el balcón para respirar el aire fresco de la noche parisina. La ciudad brillaba frente a ella, iluminada en tonos dorados y azulados, pero sus ojos estaban perdidos en pensamientos, en su madre, su padre, y en lo que sería de su vida a partir de ahora. Apoyó los codos en el barandal, observando el paisaje en silencio. Lo que no sabía era que el balcón de al lado era exactamente el de Nicolás. Y él también había salido por impulso, necesitaba aire, necesitaba escapar un momento de la confusión que sentía desde que ella comenzó a desordenar su rutina emocional. Y cuando la vio ahí, con el camisón claro, la tela ligera delineando suavemente sus curvas bajo la luz del balcón, se quedó congelado. No se atrevió a moverse. Solo la observó. Lara estaba de perfil, con los ojos fijos en la ciudad, ajena a su presencia. Sus labios estaban entreabiertos, como si suspirara sin darse cuenta. Su cabello mojado caía de lado, un mechón se deslizaba por el hombro hasta la clavícula, y ese simple detalle hizo que el corazón de Nicolás latiera con más fuerza. Intentó mirar al cielo, a la calle, a cualquier cosa que no fuera ella. Pero no pudo. Había una delicadeza cruda ahí que no estaba preparado para enfrentar. Esa mujer que cargaba el mundo sobre los hombros y aún así se permitía momentos como ese, respirar, existir. Y, sin saberlo, desnudar sus sentimientos más que su cuerpo. Ella se giró un poco, y por un instante él pensó que lo notaría. Pero solo volvió a entrar en la habitación, corriendo la cortina, sin imaginar que alguien la había visto. Sin imaginar que el hombre al que todos temían la había observado con otros ojos esa noche. Nicolás se quedó ahí unos segundos más, con las manos en los bolsillos y el corazón desbocado. Y por primera vez, deseó algo que no sabía cómo pedir. No era solo su cuerpo lo que lo atraía. Era su silencio. Su valentía. La fragilidad que escondía detrás de tanta fuerza. Ella era como una ciudad antigua, con cicatrices, con belleza oculta, con historias en cada pared agrietada. Y él empezaba a perderse en calles que ella ni siquiera sabía que tenía. Esa noche, Nicolás durmió mal. Cerraba los ojos, pero la imagen de ella bajo la luz del balcón seguía demasiado nítida. Se dio vueltas una y otra vez en la cama, intentando alejar ese deseo que ardía en silencio. Pero el problema no era solo físico. Era algo más profundo. Algo que, desde hacía mucho, creía haber enterrado. Y mientras la madrugada avanzaba, la tensión entre ellos se intensificaba sin una sola palabra. Era un juego mudo, pero peligroso. Porque ninguna cláusula del contrato podía controlar lo que estaban haciendo ahí. Y pronto, muy pronto, ambos tendrían que enfrentar las consecuencias. A la mañana siguiente, el desayuno en el vestíbulo del hotel tenía el mismo aroma de siempre, café cargado,
croissants recién horneados y el murmullo de ejecutivos comenzando sus días apresurados. Pero para Lara y Nicolás, había algo distinto. Un silencio denso, cargado de un significado que ambos intentaban ignorar. Ella llegó unos minutos después que él, vestida con pantalones de vestir negros y una camisa blanca ligeramente suelta. El cabello recogido en un chongo despreocupado, los ojos aún marcados por el cansancio de una noche mal dormida. Cuando se sentó a la mesa, Nicolás alzó la mirada del celular por solo un segundo. Un segundo que duró demasiado. Y en ese instante, las miradas se cruzaron con intensidad. No hubo sonrisas, ni gestos, solo una carga pesada de algo no dicho. El día fue largo, lleno de juntas tensas y presentaciones detalladas. Lara, a pesar del nerviosismo que sentía cada vez que Nicolás pasaba cerca de ella, se mantuvo firme. Pero había algo en los ojos de él, una inquietud, una especie de observación silenciosa que la hacía sentir como si ardiera por dentro. Y eso la confundía. Ese hombre que, días atrás, apenas le dirigía la palabra sin frialdad, ahora parecía mirarla de otra manera. Como si intentara descifrarla. Como si librara una batalla interna por no cruzar una línea invisible. Esa noche, Lara subió a su habitación exhausta. Hacía calor, y se sentía incómoda con la ropa ajustada del día. Después de una ducha larga, se volvió a poner la misma bata ligera de la noche anterior. Era fresca, cómoda. Caminó descalza hasta el balcón, atraída por el aire nocturno. En cuanto abrió la puerta de vidrio, respiró hondo, sintiendo el viento frío acariciar su piel aún húmeda. Nicolás ya estaba ahí. Su balcón permanecía en silencio, pero sus ojos estaban atentos. Sentado en una butaca, copa de vino en mano, como si inconscientemente esperara ese momento. Y entonces ella apareció de nuevo. Igual que antes. Sin saber que la estaban viendo. Solo que esta vez, ella lo vio a él. Tardó unos segundos en notarlo. Tal vez sintió el peso de su mirada en su piel. Cuando giró lentamente la cabeza y sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Lara se congeló, el corazón latiendo sin control. Nicolás tampoco se movió. Pero había algo en su mirada, un hambre contenida, un deseo disfrazado tras su compostura fría. Ella tragó saliva, sin saber qué hacer. No quería huir, pero tampoco sabía cómo quedarse fingiendo naturalidad. «Perdón», susurró ella con voz débil, dando un paso atrás. «No tienes que disculparte», respondió él, con la voz ronca, baja, como si no quisiera asustarla. Ella dudó. La noche se sentía distinta. El viento más denso. El silencio entre los dos ahora vibraba con electricidad. La mirada de él recorrió su rostro, luego su cuello, y se detuvo en la curva sutil del hombro expuesto por el tirante fino de la bata. Y no apartó la mirada. No fingió. Admiró. «No pensé que estuvieras ahí», dijo ella, sin saber si continuar. «¿Y si lo estuviera?», contestó él, su voz aún baja, pero firme. Lara sintió la piel erizarse por completo. No por el frío, sino por la forma en que él la miraba. Como si no solo fuera hermosa. Como si fuera un misterio que él quería descifrar con las manos. Intentó sonreír, pero solo logró desviar la mirada y volver al interior, cerrando la puerta de vidrio con más cuidado que antes. El corazón le latía tan rápido que tuvo que sentarse al borde de la cama. Del otro lado de la pared, Nicolás soltó el aire que había estado conteniendo. Se pasó una mano por el rostro, como si intentara alejar aquella imagen de su mente, la forma en que brillaban sus ojos bajo la luz, el leve temblor en su respiración. Y la forma en que deseaba tocarla. No por impulso, sino con reverencia. Como quien sabe que algo precioso no se posee, se conquista. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Cada uno con pensamientos revueltos, los cuerpos encendidos por lo que aún no habían vivido. Pero lo sabían. Lo sentían. Estaban al borde de algo que ya no podrían contener. Y el deseo, ahora, ya no era un susurro. Era un grito silencioso a punto de estallar. La madrugada estaba en silencio, y el hotel se sumía en una quietud densa, casi sagrada. Lara caminaba de un lado a otro dentro de la habitación,
con el corazón desbocado y la mente hecha un torbellino. La cena, las miradas, el roce fugaz de los dedos, todo había encendido algo que ya no podía fingir que no existía. Trataba de convencerse de dormir, pero era imposible. Su cuerpo estaba demasiado caliente, el pecho apretado, los ojos regresaban involuntariamente a la puerta, como si algo estuviera a punto de suceder. Y lo estaba. Del otro lado, Nicolás miraba el techo de su cuarto oscuro. Llevaba solo el pantalón de vestir y la camisa desabotonada sobre el pecho. Respiraba con dificultad. La imagen de ella con ese vestido, las sonrisas tímidas durante la cena, los ojos brillando bajo las luces de París, todo lo consumía por dentro como fuego. Era como si ella se hubiera infiltrado en cada rincón de su mente, derribando, sin permiso, los muros que había construido con tanto esfuerzo. Sin pensarlo, se levantó. Abrió la puerta de su cuarto y, como si algo más grande que ellos los guiara, Lara abrió la suya al mismo tiempo. Sus miradas se encontraron. No hubo palabras. No hubo máscaras. Solo ellos dos, ahí parados en el pasillo silencioso, como si el universo los hubiera empujado uno hacia el otro. Ella dio un paso. Él también. Y entonces, como si todo lo que habían reprimido los últimos días explotara de golpe, corrieron el uno hacia el otro. Sus labios se encontraron con urgencia, un beso lleno de hambre, necesidad, deseo contenido y un fondo de sentimiento que ambos se negaban a aceptar hasta ese momento. Lara se aferró a su nuca, enredando los dedos en su cabello oscuro mientras él la sujetaba por la cintura, atrayéndola más cerca, como si su cuerpo fuera la única ancla capaz de mantenerlo en pie. Tropezaron juntos fuera del pasillo, con los labios aún unidos, los cuerpos presionándose con una intensidad casi desesperada. El vestíbulo del hotel estaba casi vacío. Un empleado dormitaba a lo lejos, y la luz tenue creaba sombras suaves sobre los muebles elegantes. Pero para ellos, el mundo ya no existía. Solo estaban ellos dos. La respiración entrecortada, los besos que oscilaban entre la delicadeza y la urgencia, las manos explorando cada curva con reverencia y deseo. Nicolás la acorraló contra una pared de mármol frío, creando un contraste casi cruel con el calor de su toque. Sus manos se deslizaron por los costados del cuerpo de ella, sintiendo la seda fina del vestido, mientras sus ojos la devoraban. Lara jadeaba, con los ojos cerrados, los labios entreabiertos, entregándose como si ese fuera el único momento real que había vivido. «No tienes idea de lo que me estás haciendo», murmuró él contra su cuello, la voz ronca, cargada de sentimiento y deseo. Ella abrió los ojos, y en esa mirada había todo. Vulnerabilidad, intensidad, pasión. Una confesión silenciosa. «Sí lo sé», susurró ella de vuelta, deslizando los dedos por su camisa, desabotonándola uno a uno. «Porque tú estás haciendo lo mismo conmigo». Fue ahí, entre suspiros y caricias, que ambos se despojaron del control. De la culpa, del dolor del pasado, de la distancia impuesta por las apariencias. Se entregaron a lo que sentían, sin barreras, sin lógica, sin promesas. Era deseo, sí. Pero también alivio. Era un encuentro de almas que se reconocieron aunque no quisieran. El mundo desapareció. Los sonidos, los espacios, las reglas. Solo estaban sus cuerpos entrelazados, los besos cada vez más intensos, los toques que buscaban más que placer, buscaban consuelo, conexión. Lara nunca se había sentido tan deseada. Nicolás nunca se había permitido sentir tanto. Y esa noche silenciosa, en el vestíbulo casi vacío de un hotel en París, dos almas rotas encontraron refugio una en la otra. La puerta de la habitación de Lara se cerró con un clic suave, ahogando el mundo exterior. El silencio solo fue interrumpido por la respiración agitada de ambos, por la tensión que vibraba en el aire como electricidad. Nicolás la miraba como si fuera lo único capaz de apagar su dolor, y por un instante, lo fue. Las prendas quedaron esparcidas en el camino, los besos se intensificaron, las caricias se volvieron más profundas, y todo sucedió de forma intensa, cruda, arrebatadora. Fue más que deseo. Fue necesidad. Cuerpos entrelazados bajo las sábanas blancas, gemidos ahogados contra la piel caliente, manos que se deslizaban como si quisieran memorizar cada detalle. Lara se entregó como si fuera la última oportunidad de sentir algo verdadero. Nicolás la tomó como si intentara salvarse del vacío.
Fue una noche en la que no hicieron falta palabras, cada mirada, cada caricia, cada suspiro decía lo que aún no se atrevían a admitir, que había algo entre ellos más fuerte que la razón. Cuando finalmente se quedaron dormidos, exhaustos y jadeantes, Lara se acurrucó en su pecho, el rostro tranquilo, los rasgos serenos, como si ahí, en los brazos de ese hombre tan impenetrable, hubiera encontrado un refugio. Pero la paz duró poco. El cielo aún no clareaba cuando Nicolás abrió los ojos. Su cuerpo seguía junto al de ella, pero su mente ya estaba lejos. El peso de la noche anterior cayó sobre él como un muro. Se sentó en la cama, el pecho subiendo y bajando con dificultad. Miró a Lara dormida a su lado, tan vulnerable, tan entregada, y todo dentro de él se retorció. El recuerdo de su exesposa vino como una navaja, la sonrisa falsa, la traición, la sensación de haber sido engañado por alguien en quien confiaba. La cicatriz seguía ahí, profunda, palpitante, sangrando en silencio. «Te estás engañando otra vez, Nicolás», pensó, apartando la sábana con rabia hacia sí mismo. Se vistió en silencio, sin valor para mirar atrás. Cuando cruzó la puerta de la habitación de Lara, cargaba sobre los hombros el peso de su cobardía. No quería sufrir otra vez. No podía. Horas después, en la oficina improvisada dentro del hotel, Lara entró como de costumbre, esperando un rastro de la noche que habían vivido. Una mirada. Una sonrisa disimulada. Cualquier cosa. Pero Nicolás ni siquiera levantó la vista del portátil. «Buenos días», dijo ella, titubeante. «Necesito los reportes de la reunión de ayer en 30 minutos», respondió él, con la voz seca, indiferente, como si nada hubiera pasado. Lara parpadeó, confundida. «Nicolás, ¿estás bien?» Él levantó la vista, y el gris de sus ojos era ahora tan frío como el acero. «Estamos aquí por trabajo, Lara. Nada más». Ella sintió como si le hubieran dado una bofetada. Tragó saliva, el estómago revuelto. «¿Estás fingiendo que anoche no pasó?» «Anoche fue un error», dijo él, cada palabra como una puñalada. Ella dio un paso atrás, como si necesitara distancia para poder respirar. Los ojos comenzaron a arder, pero luchó por mantener la compostura. No iba a llorar frente a él. No otra vez. ¿Un error? Su voz tembló, pero detrás del dolor comenzó a crecer la rabia. ¿Así que era eso? ¿Conseguiste lo que querías y ahora vuelves a ser el CEO intocable y arrogante? No te ilusiones, Lara. Eso no significó nada. Fue solo impulso. Desvió la mirada, incapaz de sostener la suya por más de un segundo. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas y el corazón hecho pedazos. «Cobarde. Eso es lo que eres». Sin esperar respuesta, salió de la sala, con pasos duros y manos temblorosas. En cuanto la puerta se cerró, Nicolás apretó los ojos con fuerza y soltó un suspiro pesado, como si algo dentro de él se rompiera. Pero se mantuvo firme. Era mejor así, se decía. Mejor alejarla antes de que tuviera el poder de destruirlo como ya lo habían hecho antes. Lo que no sabía, era que Lara ya tenía ese poder. Y acababa de empezar. La noche había caído sobre París con un brillo dorado en las luces de la ciudad, pero el corazón de Lara estaba oscuro, sombrío, dolía con cada latido. Pasó horas encerrada en su cuarto, intentando tragar la decepción, con el sabor amargo de las palabras de Nicolás aún quemando su garganta. Se sentía usada, desechada, estúpida por haber creído que había algo real entre ellos. Esa noche lo fue todo para ella, y para él, nada. Un error. No podía aceptar eso. Por impulso, y desesperación, cambió la bata por un vestido negro corto y ajustado que jamás usaría en su rutina. Se puso labial rojo con la mano temblorosa e intentó dar forma a su cabello. Quería olvidar, desaparecer de sí misma, y por primera vez en mucho tiempo, decidió salir sin rumbo. Encontró un antro a unas cuadras del hotel. El lugar estaba vibrante, lleno de voces altas, luces de colores y cuerpos moviéndose al ritmo de la música electrónica. Pidió un trago. Luego otro. Y otro más. El alcohol quemaba su garganta, pero adormecía lo que sentía por dentro.
bailó con desconocidos, sonrió sin ganas, se dejó llevar por el ambiente artificial de la euforia ajena. Sus ojos estaban manchados por el rímel y las lágrimas que ya habían caído antes de salir del cuarto. En algún momento, con el celular temblando en las manos, le marcó a él. El nombre, Nicolás Ferraz, brilló en la pantalla, y ella llevó el teléfono al oído, ya tambaleante. «Hola», dijo con la voz arrastrada, riendo sin humor. «Mira nada más a quien decidí llamar, al CEO más frío e idiota de la faz de la tierra». Del otro lado, Nicolás estaba en su suite, inclinado sobre papeles, pero la voz de ella hizo que cada centímetro de su cuerpo se congelara. «¿Lara? ¿Dónde estás?». Se levantó de inmediato, con el tono cargado de alerta. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Yo aquí, intentando olvidarte, y tú ahí fingiendo que no sientes nada», su voz oscilaba entre la risa y el llanto. «¿Sabes qué? Lo lograste, Nicolás. Lograste hacerme sentir una idiota. Lara, escúchame, ¿bebiste? Dime dónde estás ahora». «Ah, claro que bebí. Y estuvo increíble. Conocí a un bartender maravilloso, mucho más simpático que tú, por cierto», soltó una risa ebria, provocadora, intentando herirlo como él la había herido. «¿Y sabes qué es lo mejor? Creo que voy a pasar la noche con él». «Así es. No voy a regresar al hotel». El silencio al otro lado de la línea fue interrumpido por un murmullo ahogado y luego una explosión. «¿Qué demonios estás diciendo? No vas a hacer eso. Dime ahora mismo dónde estás, Lara. ¿Y por qué te importa, Si ayer solo fue un error, ¿por qué estás tan desesperado ahora?» «Porque me importas, carajo», gruñó él, con la voz ronca y cargada de desesperación. «Dime dónde estás, voy para allá ahora». «No, Nicolás. Hoy decidí no ser la mujer que espera a un hombre que le tiene miedo a sentir», su respiración era agitada. «Hoy voy a ser la mujer que te olvida, aunque sea solo por una noche». «Lara, escúchame. No te hagas esto. No me lo hagas a mí. Dime dónde estás». Pero ella ya no escuchaba bien. Con la vista nublada, la cabeza dándole vueltas, la llamada se cortó, dejando a Nicolás aturdido, con el celular en la mano y el corazón en pánico. Tiró los papeles al suelo, agarró el abrigo y salió corriendo de la habitación, gritándole al recepcionista por los nombres de los antros cercanos. Su mirada era oscura, la mandíbula tensa, la respiración cortada. No sabía exactamente qué estaba a punto de hacer ella, pero sabía que no podía dejarla sola en ese estado. No después de lo que él había hecho. No después de haberla empujado hacia eso. Una llovizna comenzaba a caer sobre las calles iluminadas de París mientras Nicolás conducía por las avenidas angostas con el corazón en la garganta. Había preguntado en la recepción por lugares cercanos, mostrado la foto de Lara en el celular y, con la información de 2 guardias de seguridad, fue directo a un antro famoso de la zona, un lugar ruidoso, con luces parpadeantes, música ensordecedora y demasiada gente. Pero para él, solo había una persona ahí. Solo una que importaba. En cuanto entró, su mirada aguda recorrió cada rincón del salón. Sus ojos grises la buscaron con desesperación hasta que finalmente la vio, en la esquina de la barra, con los codos apoyados en el mostrador, el vaso medio vacío en la mano y el labial ya corrido por el alcohol y las lágrimas. Estaba visiblemente alterada, los ojos rojos, el cuerpo tambaleándose ligeramente, y aún así, había en ella una belleza rota que le dolió hasta lo más profundo. Sin pensarlo, Nicolás cruzó la multitud. Pasó entre parejas besándose, jóvenes borrachos y despreocupados, hasta detenerse frente a ella. «Lara». Ella giró lentamente, parpadeando para enfocar. Al verlo, soltó una risa amarga. «Mira nada más, el error vino a buscarme», dijo con la voz quebrada, tropezando un poco al intentar levantarse. «Vámonos». «No puedes quedarte aquí así», dijo él, con un tono firme, pero preocupado. «Ah, claro. Ahora sí te importa. Después de tirar todo lo que tuvimos a la basura como si no valiera nada». «Lara, yo». «No», gritó ella, haciendo que algunas miradas se volvieran hacia ellos. Se encogió con la atención repentina, pero no se detuvo.
¿Por qué me hiciste eso, Nicolás? ¿Por qué me hiciste creer que había algo real entre nosotros y luego me trataste como si fuera desechable? Me miraste a los ojos, me tocaste, y al día siguiente me llamaste un error. ¿Tienes idea de lo que me hiciste? Las palabras salían entrecortadas, impulsadas por el alcohol y el dolor. Las lágrimas se mezclaban con el maquillaje, y su pecho subía y bajaba descompasado. Nicolás sentía cada frase como una puñalada. Sabía que merecía todo eso. Tal vez incluso más. Dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió, inestable. Vio que no iba a poder salir caminando por sí sola. Y aunque dudaba, ella ya no tenía fuerzas para resistirse. No puedes hacerme pedazos así y luego simplemente venir a rescatarme, Nicolás, eso no es justo, murmuró, con la voz entrecortada. Lo sé. Y tienes razón, respondió él, antes de inclinarse y rodearla con los brazos con suavidad. Ella intentó protestar, débil. Suéltame, no hace falta, yo puedo. No puedes, Lara. Y no voy a dejarte aquí, dijo con firmeza. Con cuidado, la levantó del suelo como si estuviera hecha de cristal. Ella ya no se resistió. Apoyó la cabeza en su pecho, llorando en silencio. Sus pequeñas manos apretaban su camisa con rabia y desesperación, como si buscara arrancarle alguna explicación que aliviara su dolor. La llevó hasta el coche estacionado frente al antro, ignorando las miradas curiosas. Abrió la puerta trasera con una mano, y la acomodó con cuidado, abrochándole el cinturón. Antes de cerrar la puerta, se quedó mirándola. Su rostro, aunque manchado de tristeza, seguía siendo el más hermoso que había visto. La mujer a la que intentó alejar para protegerse, y que ahora sangraba por su culpa. Cerró la puerta despacio, rodeó el coche y tomó el volante con las manos temblorosas. Encendió el motor, pero no arrancó de inmediato. En el silencio del coche, solo se escuchaba la respiración baja de Lara y el sonido de la lluvia, que comenzaba a intensificarse afuera. Y en el pecho de Nicolás, un nudo apretado. Un arrepentimiento que dolía. Sabía que había cruzado un límite con ella. Pero, ¿todavía no era demasiado tarde para arreglarlo? Aún había tiempo. Nicolás condujo con una mano firme en el volante y la otra temblorosa en la palanca. El silencio dentro del vehículo era denso, solo interrumpido por la lluvia y la respiración entrecortada de Lara, que dormía con los ojos entreabiertos, aún ebria y destrozada. Él la miraba de reojo, el corazón apretado, la culpa palpitando en cada latido. ¿Cómo pudo dejarla llegar a ese punto? ¿Cómo pudo herirla tanto al grado de perderse de esa manera? Al llegar al hotel, Nicolás no lo dudó. Ignoró el piso de ella y la llevó directo a su suite. Ella intentó protestar en el pasillo, murmurando algo sobre ir a su cuarto, pero sus piernas flaquearon y él la sostuvo con firmeza, sin decir palabra. Al cruzar la puerta, la acomodó con cuidado en el sillón y corrió al baño. Abrió la llave de la tina, ajustó la temperatura, echó algunas esencias relajantes y volvió por ella. Ella tenía los ojos cerrados, pero los abrió cuando sintió sus brazos a su alrededor. ¿Qué estás haciendo?, murmuró con voz arrastrada. Ayudándote. Necesitas relajarte. Necesitas calmarte, dijo él con un tono más suave de lo que solía usar. Había algo distinto en su voz, una especie de arrepentimiento no dicho. La llevó hasta el baño, la ayudó a quitarse el vestido mojado y la ropa arrugada, desviando la mirada con respeto cuando era necesario. Lara, con la mente nublada, simplemente se dejó llevar. Cuando sus pies tocaron el agua tibia, un suspiro escapó de sus labios, y se acomodó lentamente en la tina. Nicolás se sentó afuera, apoyando los brazos en las rodillas, observándola en silencio. El vapor envolvía el ambiente con suavidad, y su rostro, aunque hinchado por el llanto y el alcohol, seguía pareciéndole absurdamente delicado. Las lágrimas que ahora caían lentamente ya no eran de rabia, eran de cansancio. Ella lo miró por un momento, con los ojos turbios pero firmes. Dime, su voz salió débil, pero cargada de dolor, ¿qué hay de malo en mí? Él frunció el ceño, sin entender de inmediato. ¿Cómo? ¿Por qué tú? Respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos. ¿Por qué tú crees que fue un error? Yo te di todo, me entregué a ti, Nicolás.
Juro que sentí que tú también estabas ahí conmigo. Y al día siguiente, me mataste con esas palabras. No tienes idea de lo que me hiciste. Él bajó la cabeza. El pecho apretado, la garganta cerrada. Lara intentó decir algo, pero ella lo interrumpió. Solo quiero saber, ¿qué hay tan mal en mí para que te arrepientas de nosotros? Su voz se quebró, el llanto se intensificó. ¿Es mi forma de ser? ¿Es mi pasado? ¿Es porque soy solo una asistente administrativa y tú un CEO lleno de fantasmas? Dímelo. Porque estoy cansada de sentirme pequeña, de sentirme usada y tirada como si nada en mí fuera suficiente. Nicolás sintió el mundo venirse abajo. Nunca imaginó que ella se sintiera así. No con esa intensidad. Y fue ahí, en esa tina humeante, con el rostro de ella lavado en lágrimas y las manos temblorosas en el agua, que entendió el tamaño del daño que había causado. Se acercó, se arrodilló junto a la tina, extendió la mano y tomó la de ella. No hay nada mal contigo, Lara. Nada. El problema, respiró hondo, mirándola a los ojos, el problema soy yo. Me hirieron de una forma que, aún no logro superar. Y por un momento, al despertar a tu lado, sentí miedo. Un miedo absurdo de entregarme, de perderme otra vez. Así que, como un cobarde, ataqué. Te alejé para no arriesgarme a amarte y ser destruido de nuevo. Ella lo miró en silencio por unos segundos. El agua tibia envolvía su cuerpo como un manto, pero el calor que sentía venía de él, de las palabras que al fin rompían el hielo entre ellos. ¿Entonces prefieres destruirme antes de darme una oportunidad? Susurró. Él asintió levemente, con una expresión cargada de arrepentimiento. Pero ya no quiero eso. No puedo seguir huyendo de ti, Lara. Ella apretó su mano, aún llorando, pero ahora con menos dolor y más alivio. Sus palabras no borraban todo lo que ella sentía, pero eran el inicio de algo. Un puente sobre el abismo que él mismo creó. El silencio que se instaló entre ellos ya no era de distancia. Era de entendimiento. Quédate aquí, pidió ella en voz baja. Él solo asintió con la cabeza y se sentó al lado de la bañera, manteniendo su mano entre las suyas. Allí, en esa noche silenciosa en París, con corazones rotos empezando a recomponerse, descubrieron que el amor, a veces, sobrevive a los errores, siempre y cuando exista el valor para enfrentarlos. El sol de la mañana se colaba en la habitación con una luz suave y dorada, atravesando las cortinas entreabiertas y reflejándose sobre la piel de Lara, quien aún dormía serena en la cama, con el cabello húmedo sobre la almohada y el cuerpo cubierto solo por una bata suave que Nicolás le había puesto con cuidado después del baño. Él había pasado la noche ahí, sentado a su lado, sosteniendo su mano, escuchando cómo su respiración se calmaba y su corazón encontraba un poco de alivio entre los escombros del dolor. Ahora la observaba en silencio mientras ella se levantaba despacio, todavía algo sensible, pero decidida a dejar atrás esa noche. Caminó hasta el baño, sus pies descalzos tocando el suelo frío, y cerró parcialmente la puerta de cristal, encendiendo la regadera. El sonido del agua llenó el ambiente con un murmullo constante e hipnótico. Nicolás estaba sentado en el sillón junto a la ventana, intentando mirar a cualquier lugar que no fuera el reflejo de su cuerpo tras el vidrio empañado. Pero era imposible ignorarla. Cada curva, cada movimiento suave, cada rastro de vulnerabilidad y fuerza que ella tenía, lo golpeaban con una intensidad que ya no podía negar. Y entonces, antes de que pudiera recomponerse o apartar la mirada otra vez, escuchó su voz, dulce pero firme, llamándolo. Nicolás, ven conmigo. Él dudó un segundo, no por inseguridad, sino por respeto. Y cuando se levantó y entró al baño, la encontró bajo el agua tibia, con los ojos fijos en los suyos. Había una invitación en su mirada, pero por encima de todo, había amor. Un amor sincero, completo, sin juegos, sin prisa. Ella extendió la mano hacia él, y él la tomó, entrando bajo la regadera, dejando que el agua corriera por sus hombros, mezclándose con la tensión que finalmente empezaba a disolverse. Se quedaron ahí por unos segundos, simplemente mirándose, como si ese momento contuviera todas las palabras que aún no se habían dicho. Yo nunca, nunca te haría lo que ella te hizo, dijo Lara, con los ojos llenos de lágrimas, pero la voz firme. Sé que cargas un dolor enorme. Lo veo en tus ojos, en tus gestos.
Pero yo no soy ella, Nicolás. Yo no te voy a traicionar. Te amo. Con todo lo que soy. Te amo como nunca he amado a nadie. Él sintió algo dentro de sí romperse y reconstruirse al mismo tiempo. Una barrera antigua, oxidada por el miedo, la desconfianza, el trauma, finalmente se derrumbó. Y lo que vio en los ojos de Lara fue algo que jamás había visto antes. Pureza. Verdad. Entrega. Lo sé, respondió en voz baja, casi en un susurro, acercándose a ella. Y perdóname por no haberlo visto antes. Por haberte lastimado tratando de protegerme. Ella lo envolvió con los brazos, pegando su cuerpo mojado al de él, y ahí, bajo el agua, sus labios se encontraron con la urgencia de quienes han esperado demasiado, pero con la suavidad de quienes por fin encontraron refugio. Ya no había espacio para el dolor ni para las dudas. Los besos que compartían eran declaraciones silenciosas, promesas que no necesitaban palabras. Las manos recorrían la piel con cariño y deseo, marcando cada segundo como si fuera el primero, y el último. Cuando salieron de la regadera, envueltos en toallas y con los cuerpos aún entrelazados, caminaron hacia la cama como si no pudieran separarse más. Y allí, en esa mañana parisina, se entregaron al amor como nunca antes, sin armaduras, sin máscaras, solo ellos, completos, libres, enamorados. Cada caricia, cada suspiro, cada gemido, era una confirmación de que se pertenecían. Y por primera vez, Nicolás Montenegro sintió que podía amar sin miedo. Porque con Lara, todo tenía sentido. Y con ella en sus brazos, finalmente supo, que estaba exactamente donde siempre quiso estar. El tiempo pasó como las estaciones en París, en silencio, pero transformador. Después de aquella mañana en la que se entregaron sin barreras, todo entre Nicolás y Lara cambió. No de manera explosiva, sino con el paso firme de quienes han decidido caminar lado a lado. El viaje de negocio se volvió solo un telón de fondo para algo mucho mayor, el nacimiento de una historia real, construida con cicatrices, curación y entrega. Al regresar a Brasil, Lara parecía otra mujer. Había un brillo nuevo en su mirada, una seguridad que antes apenas se atrevía a mostrar. Y no era solo por el amor de Nicolás, era por ella, por todo lo que había logrado con esfuerzo. Pero ahora sabía que ya no estaba sola. Una de las primeras decisiones que tomó al llegar fue sacar a su madre, doña Rosane, de aquel barrio olvidado donde los gritos del pasado aún resonaban en las madrugadas. Nicolás no dudó en ayudar, no por obligación, sino porque veía en Rosane la misma fuerza que veía en Lara. Compró un departamento pequeño y acogedor en una zona tranquila, con un balcón donde Rosane pudiera plantar sus hierbas y flores, como siempre soñó. Cuando Lara le entregó las llaves, ambas lloraron abrazadas, y por primera vez en muchos años, esas lágrimas no eran de dolor, sino de alivio. El padre de Lara no volvió a molestarlas. Un proceso silencioso, llevado por abogados discretos, garantizó que se mantuviera lejos. La justicia, al fin, se hizo. Y con eso, un ciclo de miedo y sufrimiento se cerró. Nicolás, por su parte, sorprendió a todos, incluso a sí mismo. El hombre frío y distante que antes dirigía el grupo Ferraz con mano de hierro, ahora sonreía más, escuchaba más, vivía más. Comenzó a llevar a Lara al trabajo todos los días, aunque ella insistiera en ir sola. No por control, sino porque quería aprovechar cada instante a su lado. Almuerzos sencillos se volvieron rituales de cariño. Las cenas, oportunidades para admirarla, y él lo hacía con una mirada que decía, gracias por salvarme, sin necesidad de palabras. El amor que Lara sentía por Nicolás crecía cada día. A veces, solo bastaba verlo de lejos, concentrado en algo, para que su corazón se acelerara. Otras veces, era al despertar y encontrarlo mirándola como si ella fuera su milagro. Él aprendía a ser ligero con ella, y Lara descubría que podía confiar sin miedo. Aún discutían a veces, como cualquier pareja que se ama de verdad, pero ahora había diálogo, respeto, y sobre todo, ganas de continuar. Un día, en una tarde soleada de domingo, sentados en el balcón del nuevo departamento, Lara apoyó la cabeza en su hombro y sonrió, mirando la ciudad a lo lejos. ¿Te das cuenta de lo que hemos construido, Nicolás? Preguntó con voz suave. Él la miró y acarició su cabello con ternura. Me doy cuenta, pero aún creo que apenas estamos empezando.
Ella rió, con el corazón lleno. Creo que sí. Nicolás sacó de su bolsillo una pequeña cajita de terciopelo. La abrió sin prisa. Dentro, un anillo sencillo, elegante, delicado, como Lara. Ya no quiero pasar ni un solo día de mi vida sin ti. Sin esa risa tuya, sin tu terquedad, sin tu corazón enorme. Lara, ¿te quieres casar conmigo? Ella no pudo contener las lágrimas. Se lanzó a sus brazos, abrazándolo con la fuerza de quien sabe lo que es perderlo todo, y por eso, valora cada conquista. Sí, Nicolás. 1000 veces sí. Y en ese abrazo, en ese beso que selló el destino de ambos, ya no quedaban sombras. Solo el amor, libre, profundo y verdadero. Un amor que nació del dolor, creció en la confianza, y floreció en la libertad. Lara no solo fue la mujer que conquistó el corazón de Nicolás, también se convirtió en una pieza esencial dentro del grupo Ferraz. Lo que empezó como pequeñas sugerencias en reuniones y miradas atentas a los reportes, pronto evolucionó a decisiones estratégicas, ideas visionarias y una presencia firme que ya no podía ser ignorada. Junto a Nicolás, floreció profesionalmente, pero no por él, sino con él. Su fuerza, su inteligencia y su determinación ganaron espacio y respeto. Los ejecutivos que antes la veían como la novia del jefe, comenzaron a admirarla y a escucharla. Lara estudiaba, se preparaba y no permitía que se tomara ninguna decisión sin antes analizar cada variable. Creó campañas atrevidas, reformó sectores engesados, y poco a poco, la empresa se volvió más moderna, más humana, más viva. Nicolás, por su parte, observaba todo con un orgullo que no cabía en palabras. Nunca imaginó que un día estaría al lado de una mujer que no solo sanaría sus heridas, sino que también compartiría con él el peso y la gloria de liderar un imperio. En cada nuevo logro de la empresa, él se encargaba de darle a ella el crédito que merecía. Y por las noches, en casa, cuando estaban lejos de las miradas y de los gráficos, la acercaba a él y le decía: ¿Tienes idea de la mujer increíble que eres? Y Lara solo sonreía, como quien sabe que ya no tiene nada que demostrar. Por fin, ella era todo lo que siempre soñó ser, libre, fuerte y amada. Nicolás se sentía cada día más enamorado de ella, pero ahora ese amor venía acompañado de una admiración profunda. La observaba en silencio durante las reuniones, sentada en la cabecera de la mesa, resolviendo conflictos con seguridad y empatía. Era inevitable pensar que toda su vida había sido un camino árido hasta el día en que ella cruzó por esa puerta, un huracán con ojos decididos y un pasado doloroso que no la detuvo para florecer. La veía como su compañera en todo, en la vida, en los negocios, en los sueños. Y ella lo veía como su refugio, su paz después de las tormentas. Juntos, construyeron algo más grande que cualquier contrato pudiera prever. Un amor verdadero, cimentado en el respeto, en la superación y en el coraje de empezar de nuevo. Y así, esta historia termina como pocas tienen el privilegio de hacerlo, con dos almas que creían estar condenadas a vivir en la sombra de sus cicatrices, pero que, desafiando todas las probabilidades, encontraron en la compañía del otro la luz que les hacía falta. La vida, que a veces puede ser tan cruel, decidió ser amable con ellos. Y les regaló el más valioso de los obsequios, una segunda oportunidad. La oportunidad de ser felices, de verdad. Libro azul. Resumen de esta historia. Lara Dainis creció entre la pobreza y la violencia doméstica, pero jamás dejó de soñar con un futuro mejor. Con esfuerzo y determinación, logró abrirse camino en una gran empresa, donde su destino se cruzó con el de Nicolás Ferraz, un CEO frío, marcado por traumas del pasado y por el dolor de haber sido traicionado por quien más amaba. Al principio, él la trató con dureza y distancia, pero poco a poco, el amor se fue infiltrando entre silencios y miradas. En París, un error emocional, una noche intensa y un rechazo doloroso casi los destruyen. Pero el amor verdadero no se apaga tan fácilmente. Aún herida, Lara mostró fortaleza. Y Nicolás, al verla derrumbarse, finalmente enfrentó sus miedos y se permitió amar. Unidos, reconstruyeron sus vidas. Lara salvó a su madre y se convirtió en una mujer poderosa al lado del hombre que una vez creyó incapaz de amar. Al final, dos corazones marcados encontraron paz y amor el uno en el otro. Destellos. Una historia de superación, amor, sanación y nuevos comienzos. Y ahora dime,
¿Qué te pareció esta historia? Déjalo aquí en los comentarios. Burbuja de diálogo. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like corazón rojo y compartirla con alguien que necesite escuchar esta historia emocionante.